¿Cuántas veces has escuchado la palabra fallo o fallar en tu vida? Me imagino que muchas veces has escuchado estas frases, como cuando vas a hacer un pago al banco y te dicen que hay una falla en el sistema, ¿no? Prendes la televisión y te enteras que tal deportista, ¿no?, falló una anotación. Hoy que son elecciones, muchos de ustedes recuerdan, tal partido político le ha fallado a México. Mi mejor amigo me falló. Yo confiaba en él y me falló. Incluso en nuestro cuerpo, ¿no?, los que se ejercitan y dicen vamos a entrenar hasta el fallo, ¿no?, hasta que el músculo ya no pueda. Geográficamente también hay fallas, ¿no? ¿Has escuchado de la falla de San Andrés? Que es una falla que geográficamente podría ocurrir una catástrofe. Tal alumno falló en su prueba, no aprobó ese examen. El sistema educativo, político, judicial, entre otros sistemas, tú sientes que te ha fallado, que no ha cumplido con tus expectativas. No se diga en la iglesia, tal hermano me falló, tal líder me falló, yo esperaba más de él. Y hablamos de fallas y fallas, porque es cierto que vivimos en un mundo imperfecto. Incluso la Escritura nos dice que nosotros también fallamos, que como seres humanos imperfectos tendemos a fallar muchas veces en nuestras vidas. Romanos 3:23 ciertamente es un versículo que ya muchos tenemos presentes de antemano. Y dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, o sea, por cuanto todos le han fallado a Dios y están destituidos de su gloria. Todos fallaron desde el principio en Adán. Cuando Adán falló, él fue el representante de esa falla conforme a sus descendientes, es decir, las generaciones que siguieron después de Adán fueron representantes de esa falla que tuvo Adán. Pero los hombres, o el hombre hablando en general, únicamente no falla por naturaleza, sino también fallamos por práctica. Por todo eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿sabes quién es el único en el cual nunca encontrarás alguna falla? Repito la pregunta, ¿sabes quién es el único en que nunca encontrarás ninguna falla? Tú sabes la respuesta. Dios. Dios es perfecto. Tú y yo no somos perfectos, somos perfectibles. Estamos en ese proceso de llegar a esa estatura de Cristo, perfeccionándonos día con día. Incluso en aquel tiempo que Jesús habitó entre nosotros, recordarás aquellos grupos contemporáneos con el que Jesús compartió tiempo, los seduceos, los herodianos, los celotes, los fariseos, todos aquellos contemporáneos de Jesús se enteraron de su existencia, se enteraron de que él tenía un mensaje diferente o un mensaje que a ellos les incomodaba con respecto a la ideología que ellos tenían en aquel tiempo. E incluso esos grupos querían buscarle fallas
al varón perfecto, Jesucristo. Querían que Él diera a la luz alguna imperfección o alguna falla. Y ve lo que dice Mateo capítulo 11, nos narra que Juan el Bautista había sido encarcelado porque su mensaje anunciaba el Mesías. Su mensaje incomodaba a aquellos grupos judíos que no concordaban tal vez con lo que Juan el Bautista traía en aquel tiempo. Mientras tanto, Jesús se encargaba de hacer milagros, de sanar enfermos, de curar ciegos, leprosos, por donde sea que Él tendría que ir. Pero los grupos de aquel tiempo trataban de difamarlo, trataban de encontrar errores, fallas en Él. ¿Sabías que a nuestro Señor Jesús lo llamaron comilón y bebedor de vino y amigo de publicanos? Mateo 11:18, búscalo ahí en tu Biblia. Mateo 11:18 dice: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. La gente de ese tiempo trataba de hallarle fallas a Jesús, trataba de resaltar defectos, cuando Él es perfecto. No había ninguna imperfección en su persona. Siendo Jesús Dios mismo, incluso siendo el mismo Señor del día de reposo, porque la Escritura dice que por Él y para Él fueron todas las cosas hechas. Él sanaba a los enfermos en el día de reposo. ¿Y qué le decían los fariseos? Un grupo contemporáneo que estudiaba la ley y que eran muy rígidos en el cumplimiento de la ley. Querían hallarle fallas, imperfecciones. ¿Y saben qué decían de Jesús? Que por un demonio Él sanaba a los enfermos. Ese demonio llamado Belcebú. Él decían que en el nombre de Belcebú Él curaba enfermos y sanaba leprosos. Vean cómo los contemporáneos de Jesús no sabían la perfección y la majestuosidad de nuestro Señor. Fíjate en Mateo 12, 22 en adelante, búscalo ahí en tu Biblia. Mateo 12, 22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita, sorprendida, y decía: ¿será este aquel el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Al mismo Dios encarnado le querían encontrar pecado, falla, blasfemia, pero en Él no hallaba nada de eso, porque Jesús siempre tenía palabras que no pertenecían a este mundo. Palabras divinas, palabras que no empataban con las enseñanzas de este mundo. ¿Sabías que todas las parábolas que Jesús enseñó hablan del reino de Dios, o si no su mayoría? Porque el mensaje de Jesús es del reino venidero. En otra ocasión también intentaron hallarle faltas o fallas a nuestro Señor Jesús. Esto ocurrió cuando le preguntaron sobre el tributo a César. Ustedes saben que en aquel tiempo también tenían que dar un cierto impuesto al Imperio Romano por tener acceso a ciertos servicios en aquel tiempo, como lo hacemos hasta el momento, y lo hacían como su emperador César, ¿no? Su autoridad en aquel tiempo. Entonces le cuestionaban al Señor Jesús para provocar que Él cayera o encontrarle alguna falla al ser perfecto.
Qué ironía. Fíjate lo que dice la palabra, dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Jesús sabía que aquel grupo de judíos quería hacerle tropezar, hacerle caer, hacerle fallar. Sin embargo, Jesús no tenía ningún franco descubierto, porque Él es perfecto. No había falla en Él, en sus enseñanzas. Pero no solo a lo largo de su ministerio trataron de encontrarle fallas, sino incluso antes de su muerte, decían que Él alborotaba a las multitudes con su mensaje. Fíjate lo que dice en Lucas 23 del 1 en adelante. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Incluso las autoridades de aquel tiempo confrontaban a Jesús, le preguntaban, trataban de hallar fallas en su persona. Al único ser perfecto de toda la humanidad, querían encontrarle a como diera lugar algún defecto, alguna falla, pero resulta que no había nada de eso en su persona, amada familia en Cristo. Y quiero hacerte estas preguntas. ¿Has dudado tú también que Dios falla? ¿Alguna vez le has dicho a Dios, es que yo creo que tú, Dios, no puedes ayudarme con este problema que tengo? ¿Alguna vez en tu corazón has pensado que ese ser perfecto puede tener alguna falla y por eso no puede resolver ese problema que tienes? ¿Alguna vez has pensado que Dios te ha fallado porque tu vida no resultó como tú la esperabas? Porque tú tenías otras expectativas, querías hacer grandes cosas, querías llevar a cabo varios proyectos en tu vida y todo se truncó y ahora en tu corazón piensas que Dios te ha fallado. ¿Alguna vez has sentido eso en tu corazón? ¿Te has sentido frustrado y piensas que Dios te ha fallado porque no tienes las posesiones, las riquezas que tiene tu hermano, que tiene tu amigo, que tiene tu familiar, y por eso piensas que Dios te ha fallado? Te has puesto a pensar y le das vueltas y vueltas a tu cabeza y dices que este problema jamás tendrá solución y estás pensando en que Dios te puede fallar. Así como la gente contemporánea de Jesús quería hallarle fallas al ser perfecto. Iglesia, déjame decirte que Dios nunca ha fallado ni fallará. Él nunca fallará en nada de lo que hace o deja de hacer. Es para un fin y un propósito perfecto. Todas las fallas que le intentaban encontrar al Señor Jesús, Él siempre respondía con sabiduría. En la respuesta 1, cuando le decían que era un comilón y un bebedor de vino,
le trataban de hallar fallas. ¿Sabes cómo contestaba nuestro Señor? Sí, ¿y a ti qué? De ninguna manera. El Señor contestaba llamando al arrepentimiento de aquellas personas e iba de ciudad en ciudad exhortándolos a que se volvieran de sus malos caminos. ¿Has escuchado de los ayes? Los ayes son advertencias que Jesús hacía a las ciudades donde iba predicando la buena noticia. Y dice así: Jesús le contestaba con los ayes, una advertencia para aquellas ciudades en las que después él visitaba y que no se arrepentían. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, tiempo ha de que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrías permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Jesús confrontaba a aquellas ciudades por su falta de credibilidad, por su falta de arrepentimiento. Cuando a Jesús le atacaban por curar en el día de reposo, él alababa al Padre y respondía con palabras de sabiduría cuando iba a predicar a otras ciudades. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor, en vez de atacar a esos grupos judíos, Él alababa al Padre. Él respondía con palabras de sabiduría. Cuando lo pusieron a prueba sobre el tributo a César, ve lo que responde el Señor Jesús: pues dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y se fueron y le dejaron. Cuando a Jesús trataron de hallarle fallas, Él siempre tenía una respuesta sabia para aquellos que lo confrontaban. En la respuesta 3, Él respondió con mansedumbre, declarándose rey de los judíos cuando Pilato lo confronta. Y respondiendo él a Pilato dijo: tú lo has dicho. Él se afirmó ser rey de los judíos. Incluso Pilato, que nada tenía que ver, que apenas se había enterado de la situación, dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ninguna falla hallo en este hombre. ¿Por qué lo quieren azotar? Ningún delito hallo en él. Pero el pueblo decía: alborota a las multitudes, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. ¿Sabes? Jesús siempre halló la manera de responder a aquellos que pensaban que en él había algo equivocado o alguna falla. ¿Sabes algo, iglesia? Si tú alguna vez dudaste o has dudado de la perfección de Dios, hoy es el día que examines tu corazón, medites en esta palabra y reconozcas su grandeza y perfección.
Ciertamente para los que estamos bajo la gracia hay misericordia. No hay condenación, pero sí un llamado a que no dudes más de la perfección de nuestro Dios. Si tienes alguna situación y sientes que el Señor te ha fallado, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en tu vida? Tal vez te sientes solo, te sientes abandonado. Tal vez sientes que el Señor ya no está contigo o te ha dejado. Pero sabes, Dios nunca te va a fallar. ¿Qué pasa si nosotros llegamos a fallar en algo? Como cristianos, como hijos de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué consejo nos da la Escritura si hemos fallado? En cualquier área de nuestra vida, sea en lo matrimonial, sea en lo laboral, con los hijos, en cualquier área, ¿qué consejo nos dice la palabra de Dios? Bueno, vea Juan capítulo 1, verso 9, que dice así: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Mientras más confieses tus pecados, mi hermano, tus faltas, más misericordia hallarás. A fin de que tú y yo caminemos en esa comunión con el Ser perfecto y con nuestros hermanos creyentes, es necesario confesar diariamente nuestras fallas. ¿Sabes algo? Jesús, el Ser perfecto, confesaba tus fallas y las mías delante del Padre. ¿Sabes cómo decía el Señor? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, siendo el varón perfecto, pidió por ti y por mí en el Calvario, porque nosotros no estábamos en la condición para entrar en esa comunión directa con el Padre por nuestras faltas y nuestros pecados, pero Jesús encubrió todo eso, intercediendo hacia el Padre por ti y por mí, para que el Padre ya no viera jamás tus fallas y las mías. ¿Cuánto amor hay en el Señor que Él hizo eso con nosotros? ¿Sabes que saber hacer lo bueno y no hacerlo te cuenta como falla? Amigo, hermano, querida iglesia, llama las fallas por su nombre, llama los pecados por su nombre. Si encubrimos nuestras faltas, no prosperaremos nunca, pero si confesamos, hallaremos misericordia. Ve lo que dice Proverbios 28:13. Pero también usa la palabra de Dios a tu favor. Recita versículos, memoriza, lee, estudia, medita en la palabra día con día para que el Señor pueda hacer que confieses tú esa falta y así atenderla y cada vez fallar menos. Dejemos de encubrir nuestras faltas, hermano. ¿Qué pasa si otros te fallan? Déjame decirte en el amor del Señor que no vivirás pleno si te pasas recordando en todo tiempo cuánto te han fallado. Ciertamente duele cuando alguien nos falla, pero si empezamos a ver a esas personas o a cualquier circunstancia con misericordia, hallaremos descanso en nuestro corazón. No estoy diciendo que sea nada fácil, pero sí te exhorto a que comiences ese proceso. Comienza con sonreírle al vecino, darle los buenos días al hermano, a aquel que te haya ofendido, pero hazlo genuinamente, no con falsedad.
Mateo 6:12 dice, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Así como Dios no ve ya nuestras fallas, por gracia y misericordia, por el sacrificio de Jesús en la cruz, no se acuerda de ellas, que esto es por gracia, así también nosotros debemos esforzarnos a pasar por alto las ofensas que los demás nos han hecho. Y te puedo dar muchos ejemplos, hermano. O tal vez eres como aquellos fariseos, herodianos, aquellos grupos contemporáneos de Jesús, que estás constantemente juzgando o tratando de hallar fallas en otros, o te gusta juzgar a otros por sus fallas. Déjame decirte que el Señor, un principio que Él tiene es que nos manda no juzgar a los demás. El único que tiene el poder y la autoridad de juez es Dios. Dice Mateo 7, del 7 en adelante, no juzguéis para que no seas juzgado, porque el juicio con el que juzgas serás juzgado, y con la medida con la que mides serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermanos, el juicio no nos corresponde. No nos corresponde estar diciendo quién falla o quién no, por qué fallas y por qué no, con un sentido de perjudicar al cuerpo de Cristo. Aquellos grupos contemporáneos, ¿qué querían hacer con Jesús? Querían perjudicarle, querían difamarle, querían que encontrara alguna falla en él, pero en él no había fallas. Nosotros, como él siendo la cabeza y nosotros siendo el cuerpo, nos exhorta aquí en el Evangelio de Mateo a hacer lo mismo, a no juzgar al cuerpo, a no decir, es que él está así porque falló, él está así, está viviendo en tal condición porque pues tropezó y pues así, ¿no? Así está viviendo. Hermanos, no debemos juzgar motivos por los cuales la gente toma decisiones en su vida, puesto que Dios ya conoce esos motivos. También Juan 7:24 y Santiago 2:1 dice que no debemos juzgar por las apariencias. Nosotros tendemos a ver lo superficial de las personas, pero no nos detenemos a escuchar lo que ellos tienen, lo que hay en su corazón. Aquellos grupos, ¿cómo veían a Jesús? De manera superficial. Lo juzgaban de manera superficial porque no se sentaban a escuchar su mensaje, no tomaban unos minutos para saber de qué se trataba lo que él traía para la humanidad. Y nosotros repetimos el mismo patrón. No tomamos 5 minutos y escuchamos al cuerpo decir, a ver, ¿por qué él está actuando de tal manera? ¿Por qué mi hermano está siendo agresivo? ¿Por qué mi hermano está siendo un poco violento? ¿Por qué? No nos detenemos a escucharlos. Santiago 2:1 y Juan 7:24, no juzguéis por las apariencias. Tampoco debemos de hallar fallas ni juzgar el servicio de otro cristiano. Primera de Corintios 4:1 al 5. Mis hermanos que están domingo a domingo, miércoles en la alabanza, mis hermanos diáconos, los que están sirviendo en una casa de vida, la palabra dice que no debemos de juzgar el servicio que ellos hacen a Dios.
en 1 Corintios 4, 1 al 5. Santiago 4, 11 al 12, no debemos juzgar a nuestros hermanos ni hablar mal de ellos. Por otro lado, sí, Dios nos dio un juicio para hallar fallas, pero ¿sabes cuál es el propósito de ese juicio? Es usando nuestro pensamiento crítico, nuestra razón, nuestro entendimiento para edificar al pueblo de Dios. Si vamos a hallar fallas en el cuerpo de Cristo, que sea para una edificación, no para una destrucción del cuerpo. Te voy a decir algunos ejemplos. 1 Corintios 6, del 1 al 8, cuando surgen pleitos entre creyentes, deben ser atendidos y solucionados por la iglesia. Para eso sí debemos de entablar un juicio. También Mateo 7, 15 al 20 y 1 Corintios 14, 29 dice que la iglesia debe juzgar por la palabra de Dios la enseñanza de los maestros y los predicadores. Los cristianos han de discernir si otros son creyentes a fin de obedecer el mandato de Pablo, según 2 Corintios 6, 14. Los que pertenecen a la iglesia han de juzgar qué hombres tienen los rasgos de ancianos, de pastores, de diáconos, según 1 Timoteo 3, 1 al 13. Deberíamos discernir qué personas son ociosas, de poco ánimo, para instruirlos conforme a la Biblia, según 1 Tesalonicenses 5, 14. Amada iglesia, en otras palabras, si se han de detectar fallas dentro del cuerpo de Cristo, debe ser para una edificación del mismo y no para una destrucción. Por último, iglesia, déjame decirte que Dios nunca te falló. Hay hermanos que brincan de iglesia en iglesia porque ven las fallas del hombre. Hay hermanos que están resentidos ciertamente y hablan con otras personas dentro del cuerpo de Cristo porque algún líder o alguien les falló ciertamente. Hay esposos o esposas que hablan mal de sus maridos porque les han fallado. Y ahí se quedan 2, 3 horas en el café quejándose del marido o viceversa, de la esposa. Líderes que se quejan de sus pastores, de los ancianos y dejan el ministerio. Servidores que se quejan de sus líderes y dejan el ministerio porque algo no les agradó, porque encontraron una falla en ellos. ¿Sabes que tú no conoces a la persona hasta que convives con ella? ¿Por qué? Porque nosotros nos ven aquí sirviendo al Señor, pero realmente no nos conocen. Si tú vieras una falla en los líderes de la iglesia, dirías, uy, eso que son líderes. Pero no, hermano. Sí fallamos, pero el único que nunca te falló ni te fallará es Dios. Y sabes que mientras más convivas con Él, menos fallas encontrarás en el cuerpo de Cristo. ¿Sabes que mientras más te enamores de Él, con más amor verás al prójimo? ¿Sabes que mientras más ores y leas su palabra y medites, más amarás a la iglesia y a los ministerios? Tal vez algún momento tú pensaste que Dios te falló, pero te voy a dar algunas razones por las cuales Él nunca te ha fallado. Y dile al que está al lado, escucha estas razones. Deja un poco lo que estás haciendo y escucha estas razones. Porque Dios quiere decirte, yo no te fallé. Yo no te fallé porque yo morí en la cruz.
siendo que tú merecías estar ahí. Déjame decirte que yo fui obediente y di la vida por ti, y por eso no te fallé. Yo no te fallé porque siendo pecador he decidido darte la salvación y la vida eterna a través de mi Hijo amado, y por eso yo no te fallé. Yo no te fallé porque siendo hijo de Dios, heredero del reino y coheredero en Cristo Jesús, nunca has mendigado pan. Yo no te fallé porque a pesar de que no te he cumplido algo que tú anhelas o has anhelado por muchos años, yo tengo un mejor plan y propósito de lo que tú quieres hacer. Y por eso yo no te fallé. Yo no te fallé por el simple hecho de que tú estás aquí, de que te he elegido, te he llamado a mi presencia y te he alejado de las tinieblas. Tú eres el que te has alejado, pero yo nunca te he fallado, yo siempre he estado aquí. Yo no te fallé porque a pesar de que creciste sin tu padre o sin tu madre, el Padre Celestial siempre te ha sostenido. Yo no te fallé porque a pesar de que no has sabido administrar las riquezas que te he dado, yo te sigo sosteniendo y proveyendo. Yo no te fallé porque a pesar de que no cuidas como debiera ser tu cuerpo, te sigo dando salud. Yo no te fallé porque a pesar de tu enfermedad, has visto mi grandeza y mi poder para salir adelante, dice el Señor. Yo no te fallé por el simple hecho que no te deseché, sino te adopté. Dios no te fallará. Él no te fallará porque Él es Dios. Él es perfecto. Cierra tus ojos, amada iglesia. Le pido al grupo de alabanza si pasa aquí al frente. Cierra tus ojos y medita en esta palabra. Una palabra de reflexión, ciertamente una palabra que nos invita a creer en todo tiempo en el Señor, en su perfección. Vamos a orar por esta palabra. Bendito Padre,